Un tema que surge de la modelación es la importancia de los números adimensionales. Hemos nombrado algunos y vamos a ver su significado físico. Cuando hablamos de fuerzas de inercia, apareció ρ b cuadrado por L cuadrado. Con las fuerzas gravitacionales, G era igual a m por g, o sea, ρ por g por L cubo. En las fuerzas viscosas, nosotros teníamos omega por mu por dB de I, o sea, mu por B por L. En las fuerzas capilares, sigma por L. En las fuerzas elásticas teníamos el módulo de elasticidad por el área, lo que indica básicamente el módulo de elasticidad por L cuadrado. Y en el caso de las fuerzas de presión, tendríamos delta P por omega, es decir, delta P por L cuadrado. ¿Qué es el número de Froude? Bueno, si nos fijamos, el número de Froude es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas gravitacionales. Si yo divido ρ b cuadrado por L cuadrado sobre ρ g por L cubo, me queda b cuadrado sobre LG, que es el cuadrado del número de Froude. Es decir, ¿qué significa un número de Froude alto? Que las fuerzas de inercia son muy importantes respecto de las fuerzas gravitatorias. ¿Y qué significa un número de Froude bajo? Que las fuerzas gravitatorias son muy importantes respecto de las fuerzas de inercia. El número de Reynolds será la relación, ya creo que esto ustedes lo han visto, hay que recordarlo siempre, que el número de Reynolds es la relación que hay entre las fuerzas de inercia y las fuerzas debidas a la viscosidad. Rho b cuadrado L cuadrado es la fuerza de inercia, mu por b por L la fuerza viscosa. Y el resultado es b por L sobre mu sobre Rho, y eso es b por L sobre nu, o sea, el número de Reynolds. El número de Weber, o Weber, es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas capilares. Rho b cuadrado L cuadrado sobre sigma por L nos da Rho b cuadrado L sobre sigma. Y justamente el número de Weber es b cuadrado L sobre sigma sobre Rho. El número de Cauchy tiene en cuenta las fuerzas de inercia con respecto a las fuerzas elásticas. Es decir, que es Rho b cuadrado L cuadrado sobre el módulo de elasticidad por L cuadrado. Y eso es igual a b cuadrado sobre E sobre Rho. Y ese es el número de Cauchy. El número de Euler, ya lo vimos, es las fuerzas de inercia referido a las fuerzas de presión o empujes. De manera que va a ser Rho b cuadrado L cuadrado sobre delta P por omega. Y eso da Rho b cuadrado delta P. El número de Euler es B sobre delta P sobre Rho. Cada número indica una medida de la participación de cada tipo de fuerza activa en el fenómeno. Es decir, Froude elevados es que las fuerzas de inercia tienen mucha importancia respecto a las fuerzas gravitatorias. Reynolds elevado es que las fuerzas de inercia son muy importantes respecto de las fuerzas viscosas. Y así sucesivamente. Bueno, algunos de ellos no hubieran superado por las fotografías algo demasiado artístico. ¿Por qué pusimos a William Froude? La mayoría de los modelos son de Froude. Osborne Reynolds, bueno, es lo que siempre tratamos de evitar. Cuando uno se hace un modelo, tiene que tratar de que el número de Reynolds en el modelo esté por encima de un cierto valor, arriba de 10.000 o algo por el estilo, como para poder despreciar el número de Reynolds. Leonard Euler siempre estará presente por el cálculo de las presiones. Y Mach
es el que de alguna manera es más conocido que Cauchy, y ustedes deben haber oído hablar del número de Mach, que en definitiva, si uno el coeficiente de elasticidad lo toma como un caso de el flujo compresible, le queda bien la aparición de Mach acá como otro de los importantes investigadores que llegaron a los números adimensionales de referencia. Bueno, por ejemplo, ustedes me dirán, bueno, un número de Reynolds. Bueno, uno tiene que, cuando hace una instalación experimental, tiene que tener en cuenta en un modelo, por pequeño que aparentemente sea, garantizar que haya un número de Reynolds del orden de mayor a 10 a la cuarta, que son 10.000. Y bueno, hay que tratar de garantizarlo a toda costa. En este caso, aparte de eso, normalmente si las alturas son mayores a 3 centímetros, el número de Weber puede ser despreciado a menos que uno intente trabajar con incorporación de aire. Eh, Bueno, ese es un tema relevante en el caso de los modelos físicos de aliviaderos. Este es un caso de un vertedero escalonado, que es el de la, una presa, el Bolsón, en Catamarca, y que curiosamente tiene el problema de que hay que probablemente tener aireación para poder aumentar los caudales sobre el vertedero. Y esa aireación es muy difícil de lograr, yo diría que prácticamente imposible en determinar exactamente con la modelación física. Hay otros casos donde sí se puede ver el funcionamiento, con escalas apropiadas, obviamente. Acá los números de Weber son muy altos, se hizo una escala muy generosa, 1 en 10, pero no se pudo hacer la totalidad del ancho del vertedero, sino un tramo, porque era para ver solamente cómo y si ingresaba o no suficientemente el aire en un flujo aguas abajo de un aliviadero de baja caída. Otro tema interesante de los modelos físicos es la interacción con los sedimentos. Por ejemplo, acá aguas abajo de un aliviadero, se ve que los sedimentos son tomados por la corriente y algunos de ellos son separados del fondo y empiezan a generar un problema de erosión. Bueno, esto también el modelo físico tiene que tenerlo en cuenta en relación con el tamaño y el peso específico de los sedimentos. A veces lo que se distorsiona es el peso específico de los sedimentos para mantener la escala. Bueno, los modelos de cierre fluviales son los más interesantes desde el punto de vista de la gran cantidad de fenómenos que se pueden desarrollar a lo largo de esos estudios. En general requieren tamaños muy grandes de espacio para poder desarrollarse. Este caso es el del río Uruguay en Salto Grande, y miren si será antiguo que las fotografías están en blanco y negro. Este es un caso más habitual, que es estudiar el tamaño de las piedras que uno va tirando para el cierre del río. Este es el río Limay y este fue el cierre de la presa de Casa de Piedra, en el cual había que ganarle al río tirando más piedra de la que el río se llevaba en la brecha, esa brecha que se encuentra en la margen que acá se ve, margen izquierda del río, es la margen derecha de la fotografía. Y mientras parte del caudal pasa por una especie de, podría haber sido un túnel de desvío, acá es un canal de desvío. Un cierre muy complejo y fue el último kilómetro para cerrar el Paraná en Yacyretá. Hubo que instalar un sistema que fuera levantando la piedra, evitar que se forme esa brecha, porque la brecha no se cerraba nunca. Entonces, ni aún tirando pirámides de hormigón,
Y entonces se hizo un sistema de que el último kilómetro de cierre se logró subiendo en forma paralela la superficie del fondo, tirando el enrocado, que solamente del enrocado que había en la zona, y de esa manera este es el momento en que el enrocado llega a la superficie. Si no se hubiera hecho de una manera muy, muy regular y hubiera generado una pequeña brecha en algún lugar, eso con una pequeña crecida hubiera generado que totalmente se volviera a abrir el cauce, cosa que afortunadamente no ocurrió y fue uno de los cierres más importantes de la historia. Eh, un tema que a veces se discute es el costo de los modelos y el tiempo que tardan los modelos en relación con no hacerlos, obviamente, o buscar un método más simple de cálculo. Este es un caso de costos. El estudio preliminar incluía, como se ve en la fotografía de la izquierda superior, que el aliviadero tipo Morning Glory, un aliviadero de superficie para la presa de potrerillos, el agua entrara a ese aliviadero con 4 columnas, ¿eh? de gran porte, obviamente, que llegaran hasta el fondo del, del embalse. Y, y bueno, eh, no alcanzó a generar la situación, afortunadamente, dio negativo, o sea que no pasaba la totalidad del gasto. Entonces se pensó en eliminar estas, estas pilas, y obviamente no era posible porque el flujo entraba como al estilo bañadera, y se llenaba rápidamente el tubo de salida y no se producía una entrada muy apropiada para el gasto máximo que tenía que erogar. Piensen que si no se cumple la condición de máximo caudal, es muy grave porque esto no es un aliviadero que el agua sube y nada más. Esto funciona como un orificio y eso le genera una salida mucho más compleja al flujo. Eso lo han visto ustedes en orificios y vertederos. Cuando el vertedero funciona como tal, el gasto es proporcional a 1,5 de la altura sobre la cresta, mientras que si trabaja como orificio es a la raíz cuadrada. Así que estamos en el momento que se tapa, se produce un aumento de la superficie del embalse. Bueno, lo importante es que en el modelo físico se hicieron unos estudios que modificaron la forma de la pared, del borde externo de la obra, y se agregó un único pilar y se consiguieron las dos cosas. Primero, que pasara el gasto máximo con mucha mayor seguridad, y segundo, que la obra tuviera un costo muchísimo menor porque cada uno de estos pilares costaba un pilar de plata, de dinero. Los modelos físicos. La otra cosa que faltaba decir es que los tiempos. Y sí, los tiempos que requiere el modelo físico son tiempos de construcción. Este, los costos, evidentemente, con un caso como el modelo salió no solo gratis, ¿no? Hizo ahorrar muchísimo dinero de obra. Pero además de eso, lo importante es que se dice que se tarda mucho tiempo. Y eso puede ser cierto en comparación si uno hace modelación numérica o hace cálculos convencionales. Pero no si se toman en cuenta los tiempos que se tardan en hacer simplemente la parte administrativa de una obra de cualquier tipo. Por ejemplo, hay obras que empezaron a proyectarse en la década del 20 y se construyeron
en 1970. Y así, imagínense, los tiempos del modelo no tienen nada que ver con los tiempos que van desde la licitación, la adjudicación, la discusión, el comienzo, en fin, los debates. Y la verdad es que a veces no se toma en cuenta eso y se pretende que el modelo responda, el modelo físico, en tiempos exageradamente breves, cosa que no es lo más apropiado. Como reflexión final, los modelos físicos permiten verificar los proyectos y hacerlos más seguros o más económicos o ambas cosas a la vez. Dan la oportunidad de probar alternativas, analizar diferentes soluciones y a mi modesto juicio resultan muy adecuados además para visualizar las condiciones de funcionamiento ante situaciones extremas. Y además le sirven a quien va a hacer la obra para entender un poco mejor, no a los que proyectan que ya lo saben, cómo funciona esa obra, desde el punto de vista de los temas más extremos, como son justamente, por ejemplo, los de aliviadero de crecida.